Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño. Vamos a recordar lo que vimos en la anterior clase. Juan, ¿qué hemos dicho que es el periodo refractario? ¿Qué me puede decir el periodo refractario? ¿Qué hemos dicho en la anterior clase? ¿Qué se refiere al periodo refractario? ¿Qué era? Era la acción de llegada del estímulo. ¿Ya? Ahí la llegada del estímulo. ¿Y qué pasa? Entonces, aquí el músculo cardíaco siempre está ¿qué quiere decir esto? Entonces, cuando llega un estímulo, va produciendo potencial de acción. Y si llega otro estímulo, no se va a producir otro potencial. A esto nos referimos a un periodo refractario. Entonces, el periodo refractario de las aurículas es de 0.2 segundos, 0.2 décimas, y de los ventrículos 0.3 décimas. Entonces, como vemos aquí, en las aurículas tiene un periodo refractario más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a llegar más estímulos y se van a producir más potencial de ejecución. Es por eso que las aurículas laten relativamente más rápido que los ventrículos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que realizar el llenado de sangre de los ventrículos. Ahora, tengo el periodo refractario absoluto. Luis Fernández, ¿a qué me refería con periodo refractario absoluto? ¿No? ¿Qué hemos dicho que es un periodo refractario absoluto? ¿Perdón? ¿Qué más? Realizar Diego, ¿a qué me refiero con el periodo refractario absoluto? ¿Se acuerdan? ¿Usted? Sí, pero ¿qué hace referencia a esto? Aquí he puesto un electrocardiograma. Aquí tengo un ERS, parte de la onda T. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo cardíaco se encuentra en contracción. El periodo refractario absoluto es cuando el músculo cardíaco está en contracción y por ningún motivo, si llega un estímulo, se va a producir un potencial de acción. O sea, no va a haber otra contracción. ¿Por qué? Porque está el periodo refractario absoluto. Entonces, luego se va a producir la repolarización y este periodo absoluto va a desaparecer y va a entrar en un periodo refractario relativo. Entonces, es lo que estamos viendo. Entonces, aquí todo esto que vemos aquí es el absoluto, el músculo cardíaco está en contracción. Por lo tanto, si tiene otro estímulo, no se va a producir otro potencial de acción que nos dé contracción muscular. Luego, va a entrar, aquí tenemos el periodo refractario relativo. Entonces, aquí cambia la configuración de tanto de los ventrículos y las aurículas. Entonces, aquí se está produciendo un potencial de acción y puede llegar otro estímulo y produce otro potencial de acción. Entonces, ¿dónde se va a dar esto? En los ventrículos se da en el pie de la fase 3 y en las aurículas en la fase 3 de la boca.
Entonces aquí puede llegar otro estímulo y producir otro potencial de acción, el cual se va a traducir como una extrasístole. ¿El periodo refractario? Entonces, en el periodo refractario relativo va a llegar, existe un potencial de acción y llega uno nuevo estímulo y produce otro potencial de acción. En el pie de la fase 3 del potencial de meseta del ventrículo y en la fase 3 de la onda de la aurícula. Entonces, aquí es donde se va a producir una extrasístole. Entonces, a esto va a hacer referencia el periodo refractario relativo. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un electrocardiograma donde tiene sonda P, su QRS, sonda T. Donde P hace referencia a la contracción de las aurículas y el QRS a los ventrículos. Bueno, esto más o menos, después vamos a llevar leyendo y ustedes tienen que dominar todo esto. Entonces, aquí se está produciendo la contracción aurículas ventrículos y aquí hay una extrasístole. Es muy diferente, esto sería una extrasístole. Entonces, esta extrasístole es una contracción, o sea, el corazón se va a contraer, pero no bombea sangre, no hay fuerza de presión. ¿Ya? Es por eso usted puede auscultar el corazón, va a sentir el ritmo cardíaco, o sea, de la contracción, pero no genera pulso. Entonces usted está frente a una extrasístole. ¿Ya? Ahora, dicho todo esto, entonces, de los potenciales de acción, vamos a decir que la fase 0, 1 y 2 corresponden a la sístole. ¿Qué es la sístole? Es la contracción. Y la repolarización corresponde a la diástole, que es la relajación. Esto tienen que tener bien claro ustedes para lo que se tiene luego. Entonces, igual, los canales iónicos importantes para el cambio de voltaje del potencial de acción de la membrana son, como ya vimos, los canales rápidos de sodio, que están en la despolarización, los canales lentos de sodio y calcio, que están en la meseta, y los canales de potasio. Todo esto son los que producen el cambio de voltaje de potencial de acción. Dígame, ¿tiene más dudas? ¿Qué pasa de la fase 3? Porque en la aurícula. En el pie de la fase 3. Ahí pasa. ¿Dónde es el pie de la fase 3? Mira. Sería aquí. Este es el pie de la fase 3. Aquí. Porque en la aurícula, en la onda. En la fase 3 de la onda auricular. Esta es la fase 3. Mira aquí. Aquí sería donde se produciría el periodo refractario relativo, donde se va a producir la extrasístole. En cambio, el pie del ventrículo se produce en el pie, aquí en esta parte de la fase 3. Entonces, aquí es donde puede llegar otro potencial de acción, pero otro estímulo y produce un potencial de acción. ¿Y cómo se produce esto? Como una extrasístole. Hay contracción del ventrículo, pero este no va a bombear sangre ni va a generar presión. Entonces, si usted toma el pulso, hay el latido, pero no se traduce en pulso. Siempre, cuando hay un latido, tiene que haber pulso. Eso lo vamos a ver en la práctica. Acoplamiento y excitación y contracción. A ver. ¿Me puedes explicar cómo se produce la contracción del músculo cardíaco? Bien, como estímulo se produce la despolarización y todo ingresaría el calcio al sarcoplasma. ¿No?
Ya, pero aquí depende del calcio extracelular o del calcio del retículo sarcoplasma. ¿Perdón? Extracelular. ¿Y cómo ingresaría? Por los orificios de los tubos T. Con eso. Ya. Mira, ¿cómo hace para ingresar por los tubos T? ¿Cómo hace que se atrae el calcio dentro del sarcoplasma? Ya, los mucopolisacáridos. No es diferente que los es por los mucos. No, ¿qué es? No, la carga centralizada. ¿Qué tiene mucopolisacárido? Entonces, ¿qué hace? Atrae calcio y como el túbulo transverso tiene conexión al sarcolema, entonces introduce el calcio al retículo, al sarcoplasma. Entonces, una vez que el calcio está aquí, mira, ¿qué pasa? Ha ingresado el calcio al sarcoplasma. ¿Cuánto se permanece el calcio en el sarcoplasma? ¿Cuánto era? ¿Cuánto? 0,3 décimas de segundo. Es por eso que la contracción es más larga en el músculo cardíaco. Este calcio, ¿con qué se une? Verán. ¿O dónde actúa? Ya, la troponina hace cuántas moléculas? 4. Luego, ¿qué pasa? La miosina. Y se produce, mediante la antepasa, el golpe activo, que lo vemos aquí. ¿Ya? Y por lo tanto se produce la contracción. Luego, la relajación, ¿qué tiene que pasar para que se relaje el músculo cardíaco? Tiene que salir el calcio. ¿Cómo lo hace? La bomba, por mediante la bomba de calcio, y otro es ingresa el sodio y sale el calcio. Entonces, esta es la manera por la cual se produce la relajación del músculo cardíaco. Entonces, estaríamos hablando de cómo se produce tanto la contracción como la relajación del músculo cardíaco. Esto no les dije en la anterior clase. Aquí, en estos túbulos transversos, aparte de calcio, existe sodio y cloro. ¿Y por qué no? Depende del retículo sarcoplasma, porque no tiene el número de cisternas que tiene el músculo estriado. Entonces, ya vimos todo esto. El potencial de acción en las aurículas es de 0, de 2 décimas de segundos, o puede ser 20 centésimas de segundos. En su libro el gaito está como 20 centésimas. Igualmente, el potencial de acción en los ventrículos es de 0,3 o 0,30 centésimas de segundos. Entonces, en las aurículas, el periodo refractario es igual al potencial de acción, lo cual da lugar, o sea, significa la contracción. Entonces, sería de 0,2 décimas de segundo o 0,20 centésimas. Lo mismo en los ventrículos, el periodo refractario es lo mismo al potencial de acción. Entonces, es de 0,3 a 0,30. Ahora lo que vamos a ver es lo que es el ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco es una sucesión de acontecimientos que ocurren dentro del corazón cuando la sangre está circulando. Entonces, ¿qué vamos a estudiar aquí? Cómo la sangre llega a la aurícula izquierda, aurícula derecha, a la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares, a la aurícula derecha por las venas cavas. Y esta sangre pasa
a los ventrículos y luego sale por la arteria aorta del ventrículo izquierdo y a la arteria pulmonar del ventrículo derecho y pasan a la circulación sistémica de la aorta y a la circulación pulmonar en la arteria pulmonar. Todo esto corresponde al ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué acontecimientos tenemos aquí? Tenemos a la sístole y a la diástole. La sístole es la contracción tanto de las aurículas como de los ventrículos. La diástole es la relajación. Existe cuando la sangre ingresa, existe un cierre y apertura de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles serían las válvulas auriculoventriculares? ¿Cuál? Mitral y tricuspidia. Y las válvulas sigmoideas. ¿Cuáles serían las válvulas sigmoideas? La aórtica y la pulmonar. Entonces, gracias a la entrada de la sangre se va a producir cierre y apertura de las válvulas. Igualmente se va a producir una tensión ventricular y una tensión auricular. Y igualmente se produce contracción de los músculos papilares. Estos músculos papilares que se centran en las paredes internas de los ventrículos. Y existe una turbulencia de la sangre, que es cuando pasan de las aurículas a los ventrículos. A esto nos referimos cuando hablamos de turbulencia de la sangre. Entonces, como ya sabemos, el ciclo cardíaco tiene dos momentos: la sístole y la diástole. En la sístole, ¿cuál es la primera fase? La isovolumétrica sistólica, que tiene un tiempo de duración de 50 milisegundos. Luego tenemos la segunda fase, que es de eyección máxima, que tiene una duración de 90 milisegundos. Luego una eyección mínima o reducida, que tiene una duración de 130 milisegundos. Y por último la protodiástole, que es de 40 milisegundos. Todo esto nos da un total de 310 milisegundos. Entonces, la sístole sería todo esto. Cuando se llenan aquí los ventrículos y se expulsa la sangre, ya sea a la aorta o a la arteria pulmonar. Ahora, la diástole tiene una fase isovolumétrica diastólica que dura 80 milisegundos. Un llenado ventricular rápido que tiene 110 milisegundos, un llenado ventricular lento 190 milisegundos y una contracción auricular que dura 110 milisegundos. Todo esto da un total de 490 milisegundos. En total, el ciclo cardíaco duraría 800 milisegundos. Este es el tiempo de duración del ciclo cardíaco. Y como ven aquí, la diástole dura más que la sístole. Ahora vamos a ver parte por parte de cómo se produce el ciclo cardíaco. Entonces, como dijimos, primero tenemos la fase isovolumétrica sistólica. ¿Qué pasa aquí? Primero existe un aumento del tono de las fibras musculares del ventrículo. Entonces, aumenta, como vemos aquí en la figura, esto aumenta el tono, ¿ya?, de las fibras musculares del ventrículo. No hay un acortamiento como tal, ¿ya? Entonces aumenta el tono muscular. Luego, la sangre que está aquí adentro de los ventrículos produce que las válvulas auriculoventriculares se cierren. Por la sangre que hay en los ventrículos hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares, porque por la tensión que hay en los músculos papilares, los cuales se insertan en las paredes internas de los ventrículos y mediante las cuerdas tendinosas que se insertan en las hojuelas
de las válvulas auriculoventriculares hacen, en el momento que se llena de sangre, se produzca el cierre de estas válvulas auriculoventriculares. Y aparte de esta sangre que ha llenado los ventrículos, por la presión que producen, hace que se abran las válvulas sigmoideas, como vemos aquí, la válvula pulmonar y aquí la válvula aórtica. Hace que se abran. Y esto va a generar una presión a nivel del ventrículo izquierdo, aquí, que es de 80 milímetros de mercurio. Y aparte genera una presión en el ventrículo izquierdo que es de 8 milímetros de mercurio. Entonces, todo esto es la fase isovolumétrica sistólica. Luego se va a producir la fase 2 y la fase 3, que es la eyección máxima y la eyección mínima. En la eyección máxima va a haber salida de la sangre, el 70% de la sangre, como vemos aquí en la figura. ¿Ve? Entonces, sale la sangre y durante la eyección máxima va a salir el 70% de la sangre. Y durante la eyección mínima va a salir el otro 30% de la sangre, haciendo un total de un 100% de la salida de la sangre. Entonces aquí la aorta, al salir la sangre, se va a dilatar, dilata sus paredes. ¿Por qué? Porque tiene fibras elásticas en sus paredes y luego se contrae para que la sangre vaya hasta los arteriolas y los capilares a producir su función. Y luego se produce la cuarta fase de la sístole, que es la protodiástole. ¿Qué es la protodiástole? Es el retroceso de la sangre. Cuando la sangre ha salido, tanto por eyección máxima como mínima, al contraerse las paredes de la arteria aórtica o pulmonar, hace que la sangre retroceda hacia los ventrículos. ¿Y qué hace esto? Hace que se cierren las válvulas aórtica y pulmonar por ese retroceso de la sangre. Entonces, aquí en los ventrículos derecho e izquierdo siempre hay sangre remanente, ¿ya? Por esta protodiástole. Entonces, en la aorta, cuando se produce la expulsión de la sangre, genera una presión, da una presión arterial de 120 milímetros de mercurio. Y a nivel de la arteria pulmonar, da una presión arterial de 20 milímetros de mercurio. Entonces, la presión que se genera aquí, a nivel de la aorta, sería de 120. Y a nivel de la arteria pulmonar, de 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué creen que es la diferencia? ¿Por qué mover con más fuerza la sangre? Porque tiene que distribuir a todo el cuerpo. Es por eso que es una mayor presión. Y en la arteria pulmonar, ¿por qué sería de 20 milímetros de mercurio? Porque solo lo tiene que enviar hasta los pulmones, específicamente en la membrana alveolo-capilar. Es por eso que la presión aquí es menor, de 20 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Esta primera fase, lo que es sístole y lo que es todo este proceso de cómo se produce la sístole. Entonces, como dijimos, isovolumétrica sistólica, aumento del tono de las fibras ventriculares, la sangre, toda esta contracción isovolumétrica es producida por la sangre que está en el ventrículo. Entonces, ¿qué hace esta sangre que está en el ventrículo? Primero, cierra las válvulas auriculoventriculares. ¿Cómo lo cierra? Mediante
la tensión que hay en los músculos papilares que se insertan en las paredes internas del ventrículo izquierdo y mediante las cuerdas tendinosas que se insertan en las hojuelas de las válvula mitral y de la tricuspidia. Entonces, esto va a producir el cierre de estas válvulas. Igualmente, va a producir que se abran las válvulas aórtica y pulmonar, que son las sigmoideas, y van a generar una presión tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Luego, la eyección máxima, que llega al 70%, que saca el 70% de sangre a la aorta, y la eyección mínima, que saca el otro 30% de sangre. Entonces la aorta se dilata y se va a contraer. Y por último, la protomiastría, que es el retroceso de la sangre y produce el cierre de las válvulas aórticas y pulmonar. Luego tenemos la diástole. ¿Qué pasa aquí en la diástole? Tenemos la fase 1, que es la isovolumétrica diastólica. ¿Qué pasa aquí? Los ventrículos están relajados, o sea que aquí no entra ni sale sangre. Sería este momento. Aquí, ese segundo que se ve donde está vacío los ventrículos, o sea que no llega ni sale sangre. Y las cuatro válvulas están cerradas, o sea, la mitral, la tricuspidia, la aórtica, la pulmonar están cerradas. Pero esto es solo un momento, ¿ya? Entonces, luego viene la fase 2, que es el llenado ventricular rápido. Entonces la sangre va a llegar de las cuatro arterias pulmonares a la aurícula izquierda, de la vena cava superior e inferior a la aurícula derecha, y va a producir un llenado de las aurículas. Se llenan las aurículas de sangre. Y luego este llenado pasa a los ventrículos. O sea que la sangre primero llena las aurículas y luego los ventrículos. Porque la presión que genera abre las válvulas mitral y las válvulas tricuspídeas. Luego se produce el llenado ventricular lento, donde la sangre directamente pasa de las venas a los ventrículos. ¿Por qué? Porque las válvulas ya están abiertas. Entonces, el llenado de los ventrículos es directamente de las venas a los ventrículos. Todo esto, este llenado, representa el 75% de la sangre que va a llenar a los ventrículos. Luego se va a producir la contracción auricular, donde, o sea, se contraen las aurículas y llenan el otro 25% de sangre a los ventrículos. Entonces ya estarían llenos los ventrículos tanto por el 75% y el 25%. Y nuevamente se va a producir la sístole. Entonces vendría este proceso. Entonces todo esto es ciclo cardíaco, tanto de sístoles como diástole. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Eso no pega. Entonces continuamos la próxima clase. Vamos a empezar.